La siguiente ponencia va a ser de Celine Jacquin, que es empoderamiento del ciudadano como actor político a través del reporte y creación de datos. Ella es asesora en la Vicepresidencia de Información Geográfica, Medio Ambiente, Ordenamiento Territorial y Urbano del INEGI. Y además es cofundadora de Geochicas. Celine Jacquin es geógrafa por parte de la Sorbona y urbanista por la Universidad de París. Se ha dedicado a la investigación en estudios urbanos y desarrollo de proyectos en temas de vivienda, expansión urbana, movilidad, gobernanza abierta y género. Celine es asesora en la Vicepresidencia de Información Geográfica, el INEGI, y también fue gerente de investigación y desarrollo aplicado del World Resource Institute México, donde coordinaba la estrategia de investigación y publicación y dirigía proyectos de gobernanza abierta, de participación ciudadana y de género en proyectos urbanos. En años anteriores se centró en la investigación en estudios urbanos sobre vivienda de interés social, expansión urbana, movilidad, recomposiciones sociales. Como activista, acompaña desde hace más de 10 años a organizaciones de la sociedad civil para la formación y el crecimiento con instituciones públicas, la integración de métodos participativos y datos abiertos desde OpenStreetMap, Geochicas, Ciudadata u otras comunidades. Ella explora nuevos métodos de geografía voluntaria, involucrando al ciudadano como actor político con datos en temas urbanos, de género y humanitarios. Bueno, pues le damos la bienvenida a Celine. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. A mí me pidieron dar un poco un recorrido de mi trayectoria y pues va a ser un poco largo. Tengo muchos proyectos relativos a activismo de datos, por lo cual voy a ir un poco rápido y con mucho gusto después podemos charlar o me pueden contactar y les puedo dar más detalles. Para dar una pequeña perspectiva de dónde vengo, bueno, soy francesa, soy geógrafa. Primero me destinaba a ser arquitecta del paisaje hasta que me di cuenta que en realidad quería tener un impacto un poco mayor en la sociedad y entonces no me pareció la carrera más correcta. Y ya estaba estudiando geografía porque para estudiar arquitectura del paisaje en Francia necesitaba 2 primeros años de carrera de geografía. Ahí me apasioné, empecé a pensar más y más en términos de cómo el esfuerzo colectivo puede tener un impacto y de cómo las cosas que yo debo hacer para mí pueden servir a otros y viceversa, yo poder avanzar más rápido si me beneficio de acciones de otros. Y eso básicamente es la perspectiva que han guiado todos mis proyectos. Ahí todo lo que les voy a presentar son más bien activismos, son proyectos personales, no en lo que me he desenvuelto profesionalmente. Entonces empecé a involucrarme en proyectos de mapas colaborativos y poco a poco derivó a cosas mucho más interactivas. OpenStreetMap fue el inicio de todo. No sé si conocen OpenStreetMap o si ahondo o no. ¿Conocen? Bueno, muchos no conocen. OpenStreetMap, para explicar muy rápidamente lo que es como un Wikipedia de los datos geográficos, es decir, sobre la base de nada, un día no había nada. Un estudiante inglés dijo, pues yo para mi proyecto de estudios necesito datos de mi barrio, datos geográficos, o sea, calles, edificios, dónde están, y pues simplemente el gobierno me los comparte o es imposible para mí poder acceder a ellos, entonces voy a dibujar en una plataforma abierta mi barrio, ¿no? Y quien se quiera sumar, pues bienvenidos, invito a sus amigos. Y eso, 15 años después, OpenStreetMap tiene 16 años, es un mapa del mundo entero donde pues personas que no tienen nada que hacer o que de verdad los necesitan o que son procrastinadores compulsivos, se ponen a dibujar lo que sea sobre la base de imágenes satelitales y ahí poco a poco van construyendo un mapa que llega a ser muchísimo más rico que Google Maps, dependiendo obviamente de cada lugar. No hay una ente que diga que se tenga que desarrollar de la misma manera en tal lugar y tal lugar, entonces realmente viene de la gente, a donde la gente quiere mapear lo que quiere mapear. Entonces, un día igual yo buscaba datos abiertos, no encontré esto, todavía era joven el proyecto, entonces en ese momento no capté su importancia, pero unos años después, de manera completamente, pues sin un propósito real, descubrí un llamado de OpenStreetMap
para un objetivo humanitario. Había una guerra en un país donde yo había vivido en el pasado y me sentí impactada y no conocía, no había pensado que yo podía ayudar de una manera así, ¿no? Haciendo un mapa. Lo que hay que entender es que en una gran parte del mundo que no está cubierta por el interés de Google, porque no hay interés económico ahí, porque al final el mapa de Google también es un servicio empresarial, es eso básicamente, es un servicio que muestra los lugares de las empresas y que les hace publicidad. Donde no hay ese interés, pues no hay ningún mapa, y hay países que no tienen un INEGI, entonces hablamos de todo África, de una gran parte de Asia, etcétera, ¿no? Entonces empecé a mapear. Con propósito humanitario, OpenStreetMap pedía a la gente de manera muy rápida, eran como acciones de relámpago, de mapear sobre la base de imágenes satelitales. Y de ahí era un momento donde yo necesitaba procrastinar intensivamente y pasé 2 meses mapeando sin parar y de ahí quedó como un hábito. OpenStreetMap tiene además muchas herramientas que permiten monitorear lo que hace la gente y automonitorearse, lo cual es bastante valorizante poder ver lo mucho que he mapeado, dónde he mapeado. Y esto es la primera vez que mapeé, entonces ese país es Malí, en África, y la solicitud a la gente era mapear todas las casas que se podían ver para saber dónde traer la ayuda humanitaria, así de simple, porque no hay un mapa de las ciudades principales, pero no de las aldeas, y son países pues mayoritariamente rurales, ¿no? Y ahí me encontraba pasando las imágenes satelitales con ríos, hay bastantes ríos, bastante meandros, y me empecé a apasionar por seguir los caminos de los ríos y mapear ríos sin fin. Todo esto lo hice yo. Y así se van construyendo los mapas de los países, mapas que luego son herramientas de planeación territorial, de planeación urbana, de planeación económica, ¿no? Bueno, OpenStreetMap es una gigante comunidad de unos 6 millones de personas. Para nada son activas todas esas personas, pero es una comunidad compleja que hace cosas complejas, mapean, pero también gestionan fondeos, gestionan servidores, construyen aplicaciones, construyen un montón de software para editar, pero también para gestionar los datos, para evaluarlos, para corregirlos, etcétera, etcétera. Entonces, en eso se puede hundir una persona para toda su vida. Hay roles muy apasionantes que tener para todo tipo de habilidades, ¿no? Técnicas muy básicas a súper básicas. Y un día, entonces también hay canales de comunicación, obviamente, ¿no? Chats, listas de emails y todo. En un canal de comunicación de América Latina, porque yo ya viví en América Latina, bueno, en México, nos dimos cuenta 3 chavas que realmente solo éramos esas 3 chavas opinando en ese chat de unas 300 personas. Y en ese momento se estaba organizando un encuentro de OpenStreetMap a nivel América Latina, se llaman State of the Map, esos eventos se dan a nivel nacional cuando una comunidad quiere organizarlo o a nivel continental. Y nos empezamos a querer organizar para ayudar en ese evento, ¿no? Y ahí dijimos, bueno, está raro, ¿no? Realmente somos 3 o menos de 5 chavas en ese chat. Ya nos empezó a aparecer un problema, una característica problemática. Entonces decidimos en ese evento hacer un foro con toda la comunidad mixta, hablar de por qué eso puede ser un problema o por qué eso puede ser una falla, porque si la comunidad que genera un mapa que para tantos países es la única herramienta de planeación territorial y que solo tiene la visión a través de los datos de hombres, entonces qué tipo de edificios públicos son importantes, ¿no? Qué tipo de servicios son importantes, qué tipo de elementos físicos en el espacio son importantes o no lo son. Pues, tenemos una visión del espacio y una visión previa a la construcción del espacio que es completamente sesgada. Y pues quisimos en ese evento hacer una red al menos de las mujeres que estuvieran ahí, ¿no? Que pues eran unas 10, 15 en el evento de quizás 100 personas. Entonces, bueno, eso fue en Sao Paulo en 2016, hicimos el foro, al final recogimos unos emails y pues no pensamos en ese momento hacer tal como una comunidad, pero eso se volvió haciendo. Entonces, esta comunidad la llamamos GeoChicas. En un inicio era una comunidad latinoamericana en el sentido de que existen algunas comunidades de este estilo en el mundo, pero generalmente en inglés, ¿no? En Europa, en Estados Unidos. En nuestros países no, bueno, al menos en datos geográficos, ¿no? Eso es lo que queríamos. Ahora
mapa son 24 países en el mundo, ya rebasó por completo América Latina, tenemos personas también, no salió en el mapa, pero hasta en Nueva Zelanda, en Australia, en India, y más de 300 participantes. Esta comunidad, sus objetivos es, pues, simplemente ser un espacio de emulación en primer lugar, estar juntas y hablar de lo que se nos ocurre, de lo que queramos, y lo que queramos pueda volverse temas importantes, ¿no? Y a través de eso empoderar desde abajo y de manera muy empática. Entonces es un espacio de aprendizaje, es un espacio donde impulsamos la toma de liderazgo en actividades de lo que sea, y también formar un network, formar una red e impulsar la participación, más participación de mujeres, obviamente, en esos eventos donde vimos nosotras que había muy pocas personas, ¿no? Sucede como todo en el mundo de las tecnologías, en datos geográficos, pues en coloquios hay 3 mujeres por 100 hombres, es muy común. Y poner a la mujer en el mapa, en ese sentido de lo que decía, entender, participar en el mapa, en la creación del mapa, poniendo las cosas que nos importan y a través del mapa también generar proyectos con perspectiva de género. Muy rápidamente unos proyectos que... Entonces, no es un espacio que completamente genera proyectos, pero va sucediendo. Es decir, alguien tiene una idea, alguien quiere hacer algo para tal día, para tal evento, lo hace o de manera individual o lo comenta y hay muchas personas que se interesan y empiezan a participar. Entonces, así hay algunos proyectos que han tenido bastante auge. Bueno, ese es un mapa. Lo primero que podemos pensar de lo que falta en el mapa son servicios, equipamientos para la salud específica de la mujer, ¿no? De la mujer y desde una perspectiva del cuidado de las personas que cuida a la mujer. Entonces, que no solo son niños, son personas con discapacidades y son adultos mayores. Estamos haciendo, son proyectos que continúan, un trabajo de etiquetado de las cosas que tienen que ver con la mujer en el mapa, es decir, cada objeto geográfico tiene atributos, pero cómo llamamos, cómo nombramos, cuál es el nombre de la categoría de estos equipamientos que estamos poniendo. Eso es muy importante para desagregar a un nivel suficiente para que se puedan encontrar en el mapa. Entonces, eso es una reflexión de fondo en una comunidad entonces multimillonaria, como dije, principalmente de hombres, donde los etiquetados son objetos de votación, de reflexión. Entonces, cuando mujeres pelean la adopción de ciertas etiquetas, es una tarea complicada en realidad. Hicimos una encuesta también a través de toda la comunidad OpenStreetMap. Obviamente el alcance no es de toda la comunidad, pero bueno, fue un intento al menos, y sí contestaron varios cientos de personas, sobre la cantidad de mujeres participando en las comunidades locales, nacionales, regionales, y su tipo de participación, su tipo de liderazgo. Si son personas que pues organizan cosas, que son cabezas de proyectos o de comunidad, o si son personas que más que todo siguen, que es lo que más sucede, por falta de confianza, por falta esencialmente de confianza. También ganamos grants en algunas ocasiones, entonces hicimos proyectos como más de investigación y de cobertura de zona. En el caso del sismo del 2017, fuimos, pocas personas fueron a Oaxaca a cubrir con fotomapeo para poder documentar y luego contar los edificios destruidos en esa zona que fue muy poco atendida. Entonces, fotomapeo con aplicaciones abiertas. Hay 2 aplicaciones abiertas que hacen eso y que permiten tener en un mapa online fotos y su georreferencia para luego poder tratarlo en un sistema de informaciones geográficas. Eso fue también con un trabajo cualitativo de entrevistas, de entendimiento un poco más profundo de qué significa en unas comunidades en crisis el ser mujer también, ¿no? GeoChicas también lo que hace son formaciones todo el tiempo, de todo nivel. Puede ser un hangout entre 3 personas porque alguien tiene la curiosidad de cómo se usa tal software. Entonces, bueno, se propone la capacitación en el grupo y se arma con las personas que están interesadas, hasta pues, cursos en universidades mucho más masivos. Participamos en proyectos donde tal cual se ponen equipamientos en el mapa. Eso es un ejemplo de Tanzania. Bueno, hay una gran parte de la comunidad OpenStreetMap africana que lucha contra la mutilación genital femenina a través de aportar datos sobre equipamientos de auxilio, ¿no? Auxilios y refugios a mujeres que están pues, perseguidas para ser mutiladas. Entonces, eso es el tipo de cosas que apoyamos.
Y finalmente hacemos una creación de red permanente. Uno, para simplemente hablar del tema en los eventos. Siempre que hay un evento grande de datos geográficos, pues hacemos mínimo una charla para llamar la atención sobre esa desigualdad numérica, ¿no?, de mujeres en ese mercado. Y hacemos un preevento, un brindis, algo para conocernos, ¿no? Eso ha sido clave para el crecimiento de la comunidad. Unos proyectos que han tenido bastante alcance, las calles de las mujeres, eso es un script, entonces ya implica desarrollo. Hay niveles técnicos bastante dispares en la comunidad, hay personas que son comunicólogos, que no saben, pues pueden mapear poniendo pines en un mapa, y hay desarrolladoras, ¿no? Las desarrolladoras son menos, pero las hay. Entonces, ese proyecto es bien bonito porque permitió capacitar bastante. Entonces, es un script que selecciona las calles de OpenStreetMap según el género del nombre de la calle. Entonces, hace una diferenciación entre los nombres de hombres y los nombres de mujeres en las calles, y luego está conectado con Wikipedia y ve si los nombres de mujeres tienen un artículo en Wikipedia o si son personajes de la historia ignorados, ¿no? Y entonces trabajamos de cerca con la comunidad de Wikipedia para que se puedan desarrollar los artículos de las mujeres que no los tienen. Entonces, en amarillo aquí es el ejemplo de la ciudad de Rosario, en Argentina. En amarillo son las calles con nombres de mujer. O sea, generalmente es nada. Creo que la ciudad de las que hemos estudiado que más tiene es La Habana. Otro proyecto bien sencillo como este, pero ha hecho bastante ruido, es un mapeo de movilizaciones feministas. Entonces, eso es el ejemplo de una compañera, Rosaura, que aprendió a hacer un mapa hace pocos meses. Hacer un mapa, me refiero a poner pines en un mapa tipo Google Maps, y empezó a liderar el mapeo a detalle y exhaustivo de pues, una temática de movilizaciones. Entonces, se hizo uno antes de pero este fue de las manifestaciones de un violador en tu camino. Y pues, es de impacto ver eso, ¿no? Es de impacto y ya nos puede generar un interés de otro tipo, ¿no? Del rol de las movilizaciones sociales en general, no sé. No todo se hace con un propósito real, pero eso es lo bonito de una comunidad así, genera ideas, genera muchas ideas, y el trabajo de una puede ser retomado por otra. También lo que busca GeoChicas en los países donde está es hacer contacto con las instituciones para tener un impacto también en ciertas decisiones de mayor impacto. Entonces, bueno, en México, que somos algunas GeoChicas, hemos buscado bastante el INEGI, y eso ha resultado en tener un proyecto en conjunto con el INEGI. Entonces, esto también ayuda a que el INEGI haga parte de su agenda la cuestión de disparidad de género. Lo que se está haciendo es una selección en el DNUE. El DNUE es el Directorio Nacional de Unidades Económicas. Es la lista de todas las empresas e instituciones que hay en el país, urbano nada más. Entonces, una clasificación de todo lo que hay en el DNUE según si son servicios que aportan en lo cotidiano a la mujer, en lo cotidiano según varios aspectos: el aspecto del cuidado, el aspecto de la atención contra la violencia de género, el empoderamiento económico y educativo, y la salud, no sé si ya dije salud. ¿Y en qué nivel? Es decir, hay servicios de necesidad inmediata que necesitamos tener a media hora de nosotros. Hay servicios que podemos tener a una hora de donde vivimos, y servicios más de acceso más excepcional que no necesitamos a diario, que pueden estar más lejos. Entonces, se está desarrollando un modelo de Machine Learning que pueda autoclasificar con el nombre y con la descripción de la actividad en qué cae, ¿no? En qué cae, y ver si efectivamente las mujeres acceden a esas cosas en los tiempos donde deberían de acceder. Y se puede ver también el impacto que tiene eso en su empoderamiento real. Y el empoderamiento real lo podemos ver a través de varias cosas, ¿no? Es una cuestión de definición conceptual, pero su participación en la población activa, por ejemplo, etc. Esto se puede traducir en un mapa que a su vez, es un mapa esquemático, donde el espacio está dividido en pequeñas celdas de 500 metros por 500 metros, y donde vemos dónde más hay falta de cobertura de cierto tipo de servicio. Bueno, ahora voy a hablar de otros proyectos más pequeños, más locales, que han derivado de alguna manera de todo esto, y más enfocado a lo urbano, que es mi formación principal.
Entonces, no me acuerdo realmente cómo empecé a hacer eso, pero bueno. Sí, en mi trabajo anterior, anterior WRI, como analista de datos sobre temas de movilidad, y yo empezaba a ser ciclista en ese momento, entonces con la curiosidad de ver datos sobre ciclismo para que se pueda fomentar una mejor movilidad ciclista, una mejor infraestructura, siempre con la idea de que los datos van a poder permitir una planeación, una política pública. Pues me di cuenta que no había, ¿no? No había muchos datos de movilidad, los datos de movilidad son poco fiables porque son muy cambiantes, entonces son costosos, necesitan una producción muy frecuente, por lo mismo que hablan de una realidad muy cambiante, por ende en realidad no los hay. Y cada infraestructura urbana que cambia, pues se construye un puente, se construye un segundo piso del periférico y toda la dinámica de la ciudad cambia de nuevo. Entonces empecé a querer desarrollar un piloto con un amigo desarrollador de plataforma que permitiera el mapeo participativo por los mismos ciclistas de su experiencia. Entonces, ¿qué lugar ellos experimentaban como un peligro particular? ¿Qué zona no parece ser de peligro, pero por su mismo diseño lo llega a ser? ¿En qué lugar asaltan? ¿En qué lugar sucede cada cosa? ¿En qué lugares atropellan más que en otros? Entonces, es un mapa básicamente igual donde se ponen pines y donde hay un menú donde se puede decir de qué estamos hablando, ¿no? Esto a su vez está vinculado con un servicio gratuito de cartografía temática que se llama Carto, se llamaba CartoDB antes, ahora Carto, donde con esta información se hicieron varias salidas temáticas con la misma idea siempre de que sea muy simple de entender, muy accesible tanto a las personas que iban a mapear como para los que iban a utilizar esos mapas, que son pues, los gobiernos locales o las ONGs, y que generalmente pueden tener dificultad en leer un mapa también, ¿no? Entonces todo eso, hay una cuestión de experiencia del usuario bien importante ahí. Y pues también como activismo de esto, pues quería ser llamativo, ¿no? Entonces eso es el estado del mapa en el 2015, está más grande ahora, de los atropellados en el país. Se pueden hacer mapas temáticos con información más detallada, entonces ahí hay diferenciación de las muertes, de las colisiones de peatones y de ciclistas. Ahí pues es un mapa más de cerca donde vemos alineaciones ya de lugares donde hay más densidad de atropellamientos. Ya ven por los loguitos, o sea, es un asunto importante porque finalmente se empezó a hacer una colaboración institucional con varias asociaciones y a su vez eso permitía a esas asociaciones tener más poder en sus acciones gracias al uso de datos. Eso fue una intención también en ese proyecto, poder empoderar activistas. Otra salida es también la posibilidad de contar por periodo, por delegación y municipio. Ver a qué se debe, ¿no? Entonces, impactos debido a transporte público, a taxi, a carros que invaden ciclovías. Y bueno, ese es un ejemplo de aplicación donde con la ciudad de Morelia, con el colectivo activista ciclista de la ciudad de Morelia, se hizo con República y con mi orientación una serie de talleres de mapeo en todas las sedes de las universidades de la ciudad sobre el propósito de la movilidad en bicicleta. Entonces, los diferentes colores son propósitos distintos, ¿no? Entonces, ir a trabajar, ir a estudiar, ir a visitar a alguien, a hacer compras, a llevar. Ahí tomamos las mismas categorías que las encuestas de movilidad ya adoptadas que se realizan. Y esto impactó en que el gobierno de la ciudad desarrollara, y ya lo están aplicando en este momento, un plan, una red de ciclovías en la ciudad de Morelia. Entonces, la unión de este diagnóstico de propósitos de viaje y del mapa que también hicieron durante años de manera muy exhaustiva y organizada de incidencia vial. Entonces, se generó una política pública gracias a ese trabajo. Se volvió también República no solo un mapa donde alguien pudiera libremente entrar y mapear, porque eso de alguna manera no tiene mucho valor, ¿no? Metodológico,
pero con ciertos grupos. Entonces ahí entró grupos de la Ciudad de México, de la Ciudad de Puebla y de Morelia, muy en particular. Se hizo un mapeo organizado y exhaustivo, donde a través de un bot, igual no somos desarrolladores, entonces se usó un servicio gratuito que es IFTT. Hacemos una minería constante de notificaciones de atropellados en Twitter. Esas notificaciones se clasifican, se respaldan, se verifican y se mapean cada una. Estos datos empezaron a competir con los datos que producía y difundía la misma Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, al grado de que desde el último trimestre del año pasado, la CEMOVI empezó a hacer reportes de datos de atropellados y República ya es una fuente ahí. Tienen varias fuentes públicas y tienen a República, porque generalmente tenemos más datos que ellos. También esto no hemos llegado a aplicarlo, está en proceso todavía, pero para ayudar a actores que están en la calle, entonces principalmente paramédicos, bici mensajeros y los que entregan, repartidores, a poder notificar de una manera, con un dato más fiable en el momento, porque ellos están en la calle, están viviendo constantemente o presenciando constantemente atropellados. Entonces, este es un bot, es una maqueta de bot donde pueden decir de manera súper fácil, no necesitan instalar nada. O sea, si hablamos de experiencia del usuario y que hablamos de una participación muy amplia, tenemos que pensar siempre en opciones hiper fáciles e hiper accesibles. Entonces, eso es Messenger. Es un bot de Messenger donde pues, digo, vi eso. Más bien el bot me pregunta qué pasó, me da opciones, dónde pasó, le doy el PIN o le marco mi ubicación y eso ya me da en mi base de datos el mismo dato que tengo en el mapa de atropellados. De ahí ya estoy pasando a otro proyecto. En toda esa colaboración activista, pues empecé a diversificar mis relaciones con otros tipos de organizaciones y ya pasé al tema peatonal, donde pues las problemáticas son diferentes, ¿no? Y ahí se me ocurrió utilizar una aplicación que también estaba ya utilizando de manera puramente sin objetivo, simplemente para acumular pues un tipo de participación que me diera un ranking alto y eso me hacía sentir bien, ¿no? Así de simple. Mapillary con las fotos georreferenciadas. Y los colectivos peatonales siempre tienen un tipo de actividad recurrente. Es muy común con ellos que hagan caminatas donde pues están viendo la ciudad, son urbanistas, están viendo la ciudad y se están haciendo conscientes de los problemas de la ciudad, acompañados o no de funcionarios públicos, ¿no? Entonces yo dije, bueno, eso está genial, pero ¿por qué no aportamos algo que no suma una dificultad a la dinámica? Simplemente es la misma dinámica, pero aportamos datos, ¿no? ¿Por qué no documentamos lo que estamos viendo que está mal? Entonces, empezamos a usar la aplicación de Mapillary para ver esas cosas. Ahí, pues, es un puente peatonal. Poder ver con un Street View un puente peatonal es un poco diferente a ver una foto. Ahí, bueno, un GIF sería más adecuado. Pero es diferente a verlo en una foto y es diferente a que alguien nos diga un puente peatonal es una obra muy inadecuada en todos los sentidos. Entonces, si tenemos las fotos, se vuelve una herramienta de sensibilización muy poderosa para pues, gobiernos, autoridades, se vuelve una herramienta de investigación también y de documentación. Y entonces empezamos a hacer muchas marchas, bueno, caminatas más bien, a pie, con personas con dificultad para moverse. Entonces pueden ser personas con discapacidades, pero también pueden ser personas con una carriola, con un niño pequeño, o simplemente sin carriola, pero un niño pequeño camina mucho más difícilmente, etcétera, etcétera, y a documentar todo lo que estaba mal, ¿no? En la foto de la derecha, pues simplemente no hay un espacio suficiente para que camine adecuadamente, bueno, que ruede adecuadamente una persona con silla de rueda. Simples defectos como este, una rejilla en mal estado, un hoyo, un cambio de ángulo de la superficie, ¿no? Puede dificultar muchísimo el caminar por muchas personas.
Y esto nos permite tener un mapa con fotos que pueden ser mini, que pueden tener un lector para ver la foto más en grande, de exactamente dónde se ubica cada problema que se pudo diagnosticar a través del ejercicio. Ahí también se colaboró con varios gobiernos. Por ejemplo, otra vez en Morelia, se hizo ese ejercicio específicamente viendo los mobiliarios publicitarios de las paradas de autobús o esos espectaculares que están sobre la banqueta, que se han instalado sobre la banqueta sin derecho alguno, pero bueno, pues como está pagado y como muchas veces financian ellos la estación de transporte, pues el gobierno no les dice nada, más bien les dice gracias. Y así queda, ¿no? Y entonces tenemos personas caminando sobre la vía de circulación en el periférico de la ciudad. Y lo que han logrado entonces es identificarlos, todos esos puntos, y lograron un cambio un trabajo sobre la norma municipal y una reubicación de esos mobiliarios. Entonces, eso a nivel local es un logro bastante importante. Pasó a un nuevo proyecto donde este mismo ejercicio quise adaptarlo a la cuestión de violencia de género. Y también quise aportar una visión mucho más cualitativa al ejercicio, dado que leemos muchas investigaciones sobre el tema de la violencia urbana contra las mujeres, pero son siempre los mismos datos que vienen, son siempre las mismas como problemáticas, y muy pocas veces veo que está adaptado al lugar, que está renovado en el lugar, que está adaptado a un tipo de... a subgrupos de mujeres, ¿no? Entonces, quise hacer ese ejercicio mucho más cualitativo, añadiendo al fotomapeo un audiomapeo, donde también hay aplicaciones gratuitas que podemos utilizar para grabar voces y que guarda la georreferencia del lugar donde grabé la voz. Entonces, con eso se puede hacer un mapa web fácilmente, con a la vez las fotos georreferenciadas, como mostré antes, y los audios para hacer un story map, un material disponible online para la investigación, para muchas cosas, que sea entonces a la vez algo muy cualitativo y a la vez muy digerido, que permita una investigación más a profundidad, pero también una toma de decisión rápida, porque ahí la dificultad es manejar las necesidades de cada actor de la política urbana. Una autoridad local no tiene tiempo de estar escuchando ni leyendo nada, necesita que otros actores externos tomen ese rol y les den conclusiones y les den recomendaciones. Pero entonces tampoco les estamos ayudando a que desarrollen un sentido crítico sobre lo que están haciendo, pero pues si les damos cosas menos digeridas, pues no tienen el tiempo ni la capacidad de utilizar eso y de transformarlo en dato útil, ¿no? Entonces, bueno, se desarrolla ese ejercicio Calles Violetas, igual como caminatas entre mujeres en un espacio preidentificado por mujeres que viven o utilizan esa zona como una zona difícil, una zona pues donde no se sienten a gusto. Y se hizo a modo de un grupo focal donde caminamos y nos expresamos sobre cada cosa y empezamos, ahí el rol de la facilitadora es hacerlas hablar más, muy a detalle de cada aspecto muy tonto de lo que vemos y que tenemos muy normalizado, como bueno, pues hay unas botellas tiradas ahí, unas colillas y se ve que hay orines, ¿no? Más allá de que me genera algo desagradable porque es sucio, pues también me hace sentir que aquí quizás pues, conviven en la noche pues, borrachos y quizás eso me hace sentir que no quiero caminar por aquí. No por la suciedad, pero por lo otro, la idea que yo asocio, ¿no? Y se volvió un ejercicio súper interesante porque surgen muchas ideas asociadas a cosas físicas. Entonces, más allá de las cosas físicas, hablamos de procesos culturales. Y pues eso está guardado en los audios y está también documentado en las fotos. Entonces, bueno, la dinámica es un poco más compleja, luego se hace como una actividad de cierre donde resumimos la información y le damos una salida más como concreta, pero básicamente es la misma idea, es dar un diagnóstico útil para la toma de decisiones. Por ejemplo, testimonios, allí es como una lista de lo que más converge, ¿no? En todos los testimonios, pues las personas toman conciencia de, igual yo, durante los ejercicios tomo conciencia de cosas que tengo completamente normalizadas, pero que determinan mi
comportamiento en la calle, determina dónde voy a caminar, dónde no voy a caminar, que vaya a cambiar de banqueta 10 veces, que vaya a caminar sobre la calle en lugar de la banqueta, etcétera. Que vaya a caminar feo, ese tipo de cosas que podemos leer también. Pero también hemos visto que los tiempos de traslados casi siempre están extendidos comparado con hombres. Se desplazan más tiempo para evitar justamente o para pasar por lugares donde se sienten más cómodas o para usar un tipo de transporte donde se sienten más cómodas, aunque no es eficiente. El costo económico que eso puede tener perjudica a su cotidiano también. Pueden no vivir donde quisieran vivir y donde podrían vivir si no tuvieran que tener ese gasto, etcétera, etcétera. De una ciudad a otra las cosas cambian. El clima tiene un impacto también. En Mérida, el impacto del sol, que está muy tremendo e insoportable, hace que las personas caminan diferente y se exponen diferente a una muchedumbre, y que la muchedumbre pues, les hace sentir riesgos o confianza, depende de cada momento, ¿no? Entonces, todas esas variaciones son bien interesantes y son muy cualitativas, y es interesante porque nos quedamos después de los ejercicios con este chip y empezamos a entender el espacio de manera súper fina, y eso es como una toma de conciencia muy padre. Me dices del tiempo, ¿no? Ok. Otro grupo de proyectos, pero lo chistoso es que todos esos proyectos van convergiendo al final, son mapeos participativos de transporte. Otra problemática ahí que tenemos es que países como México, y entonces mucho peor en países más pobres aún, los gobiernos no tienen datos sobre su sistema de transporte. ¿Eso en qué impacta? Pues en que está completamente salvaje, no regulado, entonces tiene mala calidad, entonces es ineficiente, es costoso, es sucio, es peligroso, no podemos prever, es impredecible, no podemos prever a dónde nos vamos a desplazar, no hay un mapa del transporte. Entonces, una persona nueva en una ciudad pierde eficiencia como persona que tiene que ir a trabajar o estudiar o a lo que sea. Cuando no hay un sistema formal como el Metrobús, el metro, que es el caso de la Ciudad de México, pues todo el sistema de transporte son microbuses. Y los microbuses es ese famoso sistema no regulado. Y la misma Ciudad de México no tiene datos sobre los microbuses de su ciudad. Entonces, imagínense en todo el resto del país, pues, cero datos. Entonces, desde Nicaragua, bueno, en diferentes lugares del mundo, pero en América Latina sucedió en Nicaragua primero, la comunidad OpenStreetMap juntó personas para empezar a mapear los transportes de manera muy exacta. Entonces, las personas se subían a las líneas desde el inicio de la línea, la recorrían completamente, lo hacían varias veces para tener un trazo bien, veían la frecuencia de paso, la velocidad se calcula por sí sola, e hicieron en colaboración con el gobierno local, hicieron el mapa bien del sistema de transporte y entregaron esos datos a la ciudad, obviamente, eran datos abiertos, para que la ciudad ya, o sea, desde un déficit tremendo que no podían tampoco arreglar porque es una cuestión muy costosa, pues de repente ya tienen los datos y ya pueden empezar a hacer una política sobre el transporte. Entonces eso se hizo en Nicaragua. Y ahí participé en un proyecto donde documentamos todos los casos existentes que están dispersos de personas que lo hicieron de manera espontánea, sin conocer otros proyectos. Entonces, con metodologías diversas, no forzosamente eficiente, no con un formato de datos que es el que más oportunidades da. Entonces, documentamos, construimos una red y permitimos que esas personas puedan comunicarse, le dimos visibilidad a eso, está una plataforma, una página web con la información, para que las personas de otras ciudades que quieran hacer su mapeo participativo lo puedan hacer. Lo interesante de lo participativo es que es de bajo costo, entonces no genera un costo elevado para un gobierno, aunque sí genera un esfuerzo grande y tardado de organización, de gobernanza, porque tampoco se trata de invitar a quien sea a mapear, porque la gente va a venir, pero muy poca gente, o sea, nadie se interesa nada más así porque sí, ¿no? De hecho, hubo un intento en la Ciudad de México donde participaron muy pocas personas y no se pudo cubrir una gran parte del sistema.
Entonces hay un esfuerzo de gobernanza, hay un esfuerzo de uso de tecnologías adecuadas para tener el formato adecuado de datos. Un formato adecuado de datos es un formato que fácilmente se puede integrar a aplicaciones de ruteo, como Google Maps, donde le digo, ay, quiero ir ahí, cuánto tiempo voy a hacer y por dónde debo pasar, ¿no? Con qué transporte voy a utilizar. Entonces se hizo un piloto en Santiago de los Caballeros, en República Dominicana. Añadido a eso, sugerí que se hiciera desde los camiones, cuando los encuestadores están levantando el track de las rutas, fotos de las estaciones, o cuando no son estaciones, como aquí se para en cualquier esquina, pues fotos con mapillary de las esquinas, de las paradas, que luego se pudiera auditar o analizar con una perspectiva de género, gracias a lo que hemos podido ver y clasificar en el ejercicio de calles violetas. Ya tenemos una idea bastante interesante de las cosas que generan problemas a las mujeres, problemas de seguridad. Entonces, eso se pudo hacer, se cubrió desde los camiones y también ya en vehículos particulares una gran parte de esa ciudad, que es una ciudad pequeña. Y así. Y se desarrolló una herramienta de auditoría con una lista de todos esos elementos físicos y de también una descripción de la ocupación del lugar por la gente, cuánta gente, qué equilibrio de género hay en esta gente en ese momento, ¿no? Para poder definir qué lugares necesitan una atención específica por potencialmente peligroso para las mujeres, o al menos por una percepción negativa del lugar por las mujeres. Entonces, todos esos proyectos tienen que ver con experimentos metodológicos que para mí tienen más que como objetivo de dar un resultado. Son reflexiones permanentes que a mí me enriquecen mucho y que espero enriquecen a la gente, y de hecho sucede. O sea, de esos proyectos derivan muchos proyectitos ya adaptados a problemáticas específicas y locales. Entonces, da muchos bebés. Y eso al final permite que la ciudadanía se vincule y tenga un rol activo ante la política pública, ¿no? No solo sea sujeto de política pública, pero participe de esa manera a través de datos que deben de ser siempre simples de entender, muy accesibles, es decir, pues los datos desgraciadamente no bastan con existir, tienen que ser accesibles en plataformas muy fáciles de encontrar, muy fáciles de entender en Internet, y a través de aplicaciones que los crean, esos datos que también sean muy fáciles de entender, que puedan ser usadas por un adulto mayor en una colonia pues vulnerada y marginada, ¿no? Y entonces fomentar esa idea del ciudadano activo. Y ya, terminé. Muchas gracias. ¿Hay tiempo para preguntas? Respondo de una vez, ¿no? Bueno, los retos. Más bien he entendido que los retos de la participación ciudadana es porque no concebimos la participación ciudadana de la manera correcta. Siempre, en todos lados, la crítica de personas que más comúnmente desde la academia o desde gobiernos quieren poner mecanismos de participación y no lo logran, es que la gente es apática, ¿no? Eso lo he escuchado en todos lados, la gente es apática. La gente no es apática, simplemente pues, como la educación pues, llega a no ser adecuada para que las personas puedan desarrollar su potencial, ¿no?
Entonces la participación es lo mismo. Muchas veces la participación está entendida como algo medio demagógico, donde, bueno, quiero hacer algo, le voy a poner algo participativo para que se vea bien y voy a hacer una consulta, ¿no? Voy a invitar a que se expresen la gente, pero, o sea, ¿por qué yo iría a expresarme así nomás? Entonces, a lo mejor sí, los activistas van a ir, las personas ya con una actividad de tipo político activo, ¿no? Van a ir también personas de partidos políticos opuestos y ya, ¿no? Es lo que generalmente vamos a encontrar. Cuando queremos una participación ciudadana de personas sobre su espacio, pues hay que primero interesarnos realmente a su espacio, a su visión y tener la herramienta o la metodología de participación adecuada a su interés, su posibilidad de participar y su interés también en el sentido de que, bueno, pueden entender y pueden, gracias a esa metodología, saber que van a tener un impacto real, o sea, que no es mentira, que no estamos jugando nada más, ¿no? Y eso se logra simplemente tomando el tiempo. Eso sí es lento, eso sí es lentísimo. Y pues a nadie le conviene mucho de que las cosas sean muy lentas, ¿no? Entonces, de ahí hay un problema. Y yo con cada colaborador de tipo más gubernamental digo, pues, es que esa cosa no va a ser a 2, 3 meses, va a ser a 6 meses, 8 meses o un año. Y está bien, porque no puede ser de otra manera. Estuve en un proyecto participativo en una colonia de alto grado de marginación cuando llegué a México. Era un programa piloto del gobierno de Obrador de ese momento, de recuperación de los barrios y mejoramiento barrial. Y entonces lo que se pretendía es hacer comunidades locales, bueno, con habitantes de los lugares, y que ellos se empoderaran y que ellos concibieran un proyecto de algo que les importa en su barrio y que eso luego se pudiera gestionar con la delegación, entonces que también se empoderaran en ese sentido de aprender a tener una gestión con una institución y llevarlo a cabo, ¿no? Como un equipamiento urbano, algo así. Y fue bastante difícil porque se tiende a considerar que la gente pues está libre de su tiempo para estar pasando la tarde ahí a charlar, ¿no? Y pues estamos en un país pobre y más estamos hablando ahí de colonias de alto grado de marginación. Obviamente la gente, para todos nuestro tiempo es dinero, pero aún más cuando uno es pobre y tiene que traer comida en la noche, ¿no? Bueno, entonces ahí hubo muchos meses donde eso no funcionó para nada. La gente decía, pues es que, o sea, no venía, llegaba tarde, entonces se consideraba que era una falta de interés, pero no era una falta de interés, era una actividad inadecuadamente planeada. Pero eso se logra buscando cómo se puede lograr, en qué momentos y cuánto tiempo. Y si toma 3 años en lugar de 1, pues así es. Bueno, la segunda pregunta, que eran los datos. Todo eso es en proceso lento, las habilidades de desarrollo son raras y muy deseadas y que esas personas entonces se dan mucho a desear. Todos los proyectos que recurren a un desarrollo pues tardan un poco, ¿no? Entonces, los datos de calles violetas y de Mapeatón en Mapillary, que son las fotos georreferenciadas, están en Mapillary. Eso era un beneficio de esa aplicación y por eso fue elegida. Ahí está. Entonces, entras a mapillary.com, filtras por la cuenta, que la cuenta es Mapeatón o Calles Violetas, y ahí ves las fotos que se hizo. Los audios no están. Los audios entonces están en proceso de montarse sobre un audiomapa, un story map, donde se podrá escuchar todo. Sí, las calles de las mujeres están en un GitHub, ahí está muy accesible. Tú puedes entrar a geochicas.org y ahí estarás enlazada. Y de hecho está el script completo, porque el objetivo de Calles de las Mujeres es que se pueda replicar en otras ciudades. O sea, fomenta que, o sea, tú, hazlo en tu ciudad, hazlo en tu pueblo. Y habrá la comunidad para guiarte en usar. Si no sabes nada de usar un script, incluso se te ayudará a poder hacerlo. Si ya lo sabes hacer, pues perfecto. Sobre el resultado de Calles Violetas, ¿cómo fue el análisis posterior, digamos? ¿Cómo separaron? Porque siento que, por lo que me cuentas, se puede hacer tanto análisis cuantitativo como cualitativo del resultado del ejercicio, ¿no?
¿A quién qué? ¿A quién lo canalizaron? ¿Lo mandaron a alguna institución de gobierno? La información cualitativa no tiene un trato cuantitativo hasta el momento, porque no hay una cantidad suficiente. Han sido como 15 ejercicios. Los datos que son aplicados, que de la auditoría, ya el Excel que mostré, que está aplicado sobre las imágenes, eso sí podría tener un tratamiento cuantitativo. De hecho, lo tuvo para el mapa, ¿no? Pero eso tuvo solo una iteración en Santiago de los Caballeros. Entonces, bueno, se hicieron los mapas simplemente haciendo un sistema de calificación de cada elemento, cuánto pesaba, eso a raíz de literatura, ¿no? Cuánto pesa en la experiencia de las mujeres en caminar sobre una banqueta, unos más que otros, y con el conteo se hizo un índice muy simple y se mapeó. Eso sería como la idea ideal, ¿no? Ah. Al inicio fue solo así. Rápidamente se encontró una convergencia con el Instituto de las Mujeres. Entonces, en un estudio que estaban haciendo en ese momento con el Colmex, se puso esa metodología como dentro del estudio, y luego con el Instituto de las Mujeres de la Delegación Benito Juárez, para el programa de ciudades seguras que tienen, se añadió también ese ejercicio. Ahí lo que se buscaba era hacer una comisión donde estuvieran las direcciones de desarrollo urbano a cargo del mantenimiento del espacio público, para que junto con seguridad pública se pudieran definir, gracias a ese diagnóstico, senderos seguros, donde entonces a través del mantenimiento público, del espacio público, se viera qué se tiene que modificar, ¿no? Entonces ahí ya un tema de diseño urbano. Ahí pues cambió el gobierno y no sucedió nada, pero bueno, la idea era esa. En Santiago de los Caballeros se hizo con el gobierno. Ahí provino todo el proyecto de una organización de la sociedad civil donde yo trabajaba, y el gobierno, eso sucede seguido, ¿no? Los gobiernos muchas veces como que no entienden la importancia de esas cosas, entonces hay también un trabajo un poco de largo plazo que hacer de sensibilización de la política local. Entonces, los datos los tomaron, los entendieron, y ahí pues veremos, ¿no? Eso es muy reciente, fue del verano pasado, entonces no sabremos qué pasa. En Veracruz, muy pronto, o sea, este semestre vamos a hacer otro. Ahí entra directamente en el programa de la alerta de violencia de género, y ahí también hay intención, no sé aún cuál, pero de hacer algo concreto con esa información. Perdón, tenemos que seguir con el panel. Sí. ¿Quién va a participar en el panel? Entonces igual ya seguir preguntando o al final, entonces cuando damos por terminada esta sesión, le agradecemos mucho. Gracias.